¿Sabías que el 99% del universo está escondido para nosotros? Que todo lo que vemos, lo que tocamos, es solo una fracción mínima de lo que realmente existe. Y si eso es cierto, ¿qué dice eso de todo lo que creemos saber sobre la realidad? Hoy conversamos con un matemático que ha pasado años intentando entender precisamente eso. Y hay algo que nos dijo que yo creo que nunca se nos va a olvidar. La física cuántica no te enseña a ver para creer. Te enseña a creer para ver. Comencemos. Hoy nos acompaña alguien que ha dedicado gran parte de su vida a entender las estructuras invisibles que sostienen la realidad. Eibar Hernández es doctor en matemáticas, fue profesor universitario por más de 25 años y ha pasado décadas enseñando cálculo, análisis y sistemas complejos, estudiando cómo funciona el universo desde la lógica, la precisión y la estructura. Pero cuando alguien pasa tanto tiempo estudiando las leyes que rigen la materia, inevitablemente surgen preguntas más grandes sobre la conciencia, la realidad, lo visible y lo invisible. Eibar, gracias por estar aquí. Y para quien no te conoce, ¿quién es Eibar Hernández hoy? ¿Quién es Eibar? Me preguntas eso. Sí, te estoy preguntando eso. Ajá. Hoy Eibar Hernández es la alegría de haber entendido una cantidad de fenómenos, por lo menos a satisfacción propia, ¿verdad? No significa que todas las percepciones son iguales y que es como yo digo, pues, ¿verdad? Pero sí la alegría de entender una cantidad de fenómenos y el regocijo que produce eso para mí es total y absoluto. Yo lo resumiría así. Está bien. Eibar, bueno, Sí. nuevamente, pues bienvenido y de verdad Gracias, súper gracias. contenta de estar acá. Y en esa forma, pues como vamos a decir, pues como tú lo dices, lo veo así como una flor que se abrió, como esa flor de loto que se expande, que ahora en pocas palabras se expande ante la vida. Sí. ¿Y en qué momento, desde que eras joven, o sea, cuando eras un niño, viéndolo desde ahí, ¿qué te despertó en ti primero, la ciencia o la espiritualidad? ¿O todo vino junto? Creo la espiritualidad. Papá era un investigador de esas cosas y de esos fenómenos espirituales. Y cuando se enteraba de alguna cosa, iba y asistía al evento, a lo que sea, siendo papá profesor del Politécnico. O sea, sacó 2 carreras universitarias, era ingeniero civil también. O sea, incursionando en la ciencia, él investigaba eso. Y yo siendo un niño, preguntaba, ¿para dónde vas? Y entonces lo acompañaba. Y entonces escuchaba a muchas personas hablar de temas que él, para el niño inocentemente no entendía del todo, ¿no? Sino que vivía una experiencia inocente, digamos. Por ejemplo, incursionado en la meditación. Entonces, yo cierro mis ojos, empiezo a entender la meditación y entonces empiezo a ver que lo que es la pantalla negra que vemos todos al cerrar los ojos empieza a tomar colores. Entonces salía un morado por allá y desaparecía más adelante, o un verde y un azul. Claro, yo contaba y decía, yo vi esto, esto y esto. Y entonces los maestros o quienes sabían de eso decían, esa es la glándula pineal desarrollándose. Y bueno, ahora el problema es entender que la glándula pineal, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Entonces yo vivía esas experiencias, muchas. Papá iba, por ejemplo, casa de alguien que visitaba y estaba enfermo, ¿verdad? Entonces llegaba a la casa y me decía, ahí va Ramón, fulanita de tal está enferma, cierra los ojos y dime qué tiene. Entonces yo desde mi inocencia cerraba los ojos y decía, tiene problemas en los pulmones por tal y tal otra razón. Eso me dijo ella que tenía. Entonces, eran ese tipo de eventos, ¿verdad? Que así me hacían entender, o tal vez él veía, epa, aquí está pasando algo que no es normal. ¿Por qué acierta? ¿Verdad? Yo decía, bueno, está bien, sí, es verdad, lo que vi es verdad.
Entonces ahí surgía una espiritualidad práctica, era una experiencia real de un fenómeno que llaman tal vez clarividencia, tal vez, ya, y que hoy en día, bueno, lo entiendo, pero en ese momento estaban haciendo el entendimiento de lo que llamaríamos espiritualidad. Ya, y ¿en qué momento, sí, explicaste que creciendo viviste esas experiencias, que qué maravilloso que tuviste un padre Sí. y la curiosidad, y que te permitió entrar en esa curiosidad y explorar esa curiosidad? ¿Y en qué momento empieza a unirse para ti? Es decir, si todo esto me está pasando y estudias, te gradúas en tu parte científica, ¿en qué momento empiezas como que a mezclar las dos? Fue mucho antes, porque, digamos, mi primera experiencia, así que una alumna de papá que tenía problemas de disritmia cerebral, que es como una especie de la disritmia cerebral es una tormenta eléctrica cerebral momentánea y la persona pierde la conciencia de lo que está viendo, no se desmaya como el epiléptico, ¿verdad? Pero no sabe lo que le dices, no sabe, y se conecta después de unos segundos, ¿no? Ella va a la casa y entonces, porque nosotros impartíamos unos talleres sobre ciencia y espiritualidad, y entonces yo como muchacho tendría unos 15 años, yo le digo, yo estoy practicando curar con las manos, sanación. Entonces, vente todos los días que yo te pongo las manos en la cabeza y vemos qué pasa. Pues le pedimos a Dios que nos ayude y a lo mejor te cura. Esa muchacha usaba fenobarbital desde los 5 años de edad para regular Wow. su disritmia. Y entonces ella hizo caso. ¿Por qué le hizo caso al muchacho? No te sabría decir, pero ella hizo que ella fue. Y entonces yo a mediodía le ponía las manos en la cabeza y como en una especie de oración, ¿verdad? Le pedíamos a Dios que la curara. Pasado una semana, entre 1 o 2 semanas, todos los días lo hacíamos, yo siento que un ser espiritual, al que llamaban espiritual, conocido como Sai Baba, entra en el cuarto. Yo no asistía a ningún centro de Sai Baba ni nada, pero yo siento que entra en el cuarto y digo, qué raro, ¿por qué? Mira, él está respondiendo, pero no dije nada, me quedé callado. Y entonces seguimos haciendo todas las días a las 12:30 al mediodía, ya iba y hacíamos la terapia. A la tercera semana, ella me dice, tú sabes que me está pasando algo raro. Cuando yo llego aquí y me pone las manos, dice, yo siento como si entrara en el cuarto Saibaba, me dice ella. Y yo tengo una semana sintiendo eso, le comento, ¿verdad? Yo voy a dejar la pastilla. Bueno, le digo yo, si nosotros le estamos pidiendo a Dios que te ayude y él respondió, ¿ya? Bueno, tenemos una respuesta, vamos a dejar la pastilla. Bueno, ella deja la pastilla. A la semana siguiente llega una invitación a la casa de que van a abrir un centro de Saibaba aquí en Barquisimeto y ella sanó. Ella más nunca usó la pastilla, más nunca sufrió una disritmia cerebral. Yo en ese entonces tenía 15 años aproximadamente, hoy en día tengo 61 y lo hemos visto, digamos, con el pasar de los años y ella sanó. Entonces, la espiritualidad ya a un nivel más, tienen un poder y una capacidad, ¿verdad? Se hace más evidente ahí. Ahí yo estoy apenas ingresando en el ambiente universitario a estudiar ciencias matemáticas. Y bueno, cuando la ciencia, a medida que voy estudiando y voy creciendo en ese mundo, voy pudiendo como que darme cuenta de que esto está explicando un fenómeno material, ¿verdad? Aquello corresponde a un fenómeno
inmaterial, pero que tiene efectos sobre lo material, ¿verdad? Es un mundo tal vez invisible, pero que de alguna manera afecta al mundo visible, mientras que la ciencia es aparentemente material. Mira hoy en día por dónde van. Mira por dónde van hoy en día con la física cuántica, que dicen que, ¿verdad? Ok, todo aquello inexplicable requiere un observador para que pueda hacerse presente. O sea, yo me puedes hacer las preguntas hoy en día. O sea, nosotros observamos con tanta intención la salud en esa persona que se hizo materia. Colapsamos la energía, como dice la física cuántica. Bueno, son posibles explicaciones, ¿no? Tú sabes que son entendimientos racionales para lo que siempre es complejo de entender, ya sea el amor, ya sea otras cosas más intangibles que la ciencia pretende, digamos, darle una explicación. Pero soy un convencido de que la espiritualidad va mucho más avanzada. La ciencia apenas está descubriendo una cantidad de cosas, ¿no? Ya. Eibar, bueno, siempre se habla que pues realmente que somos energía principalmente, y ese principalmente es como que casi en una totalidad, que apenas una pequeña parte es materia. Sí. ¿Cómo desde la física se explica esto? O sea, ¿cómo nos lo puedes explicar a las personas que nos escuchan? ¿Qué significa realmente eso? O sea, ese punto de más energía que materia. Sí. Nosotros, hay una barrera que existe entre las ciencias físicas y el mundo que nosotros percibimos, porque la ciencia trata de utiliza palabras y conceptos que son propios de la ciencia, ¿verdad? Pero que los toma de la vida diaria. Por ejemplo, en matemática hay el concepto de anillos dentro del álgebra, pero ese anillo no tiene necesariamente que ver con los anillos que nosotros usamos en los dedos, pero la matemática tomó el nombre de la vida diaria para darle ese nombre al objeto matemático. ¿Ya? Algo similar ocurre con todas las ciencias y no deja de ocurrir con la física. ¿Ve? Mientras que para la física, energía, por ejemplo, es la capacidad para realizar un trabajo. O sea, un envase no se puede mover del lugar si no hay una energía, algo que permitió hacer ese trabajo. Para el mundo diario, energía es, me siento fuerte tal vez, me siento con energía. Somos energía, decimos en el mundo diario, por tratar de entender un concepto que en el mundo diario significa algo y que para la física significa otra cosa muy concreta. Entonces, lo primero que tal vez hay que entender es que esas cosas hay que tenerlas claras para no traer de la verdad científica y física al mundo imaginario, ¿verdad? Conceptos que si se lo dice a un físico se va a reír, porque va a decir, bueno, pero es que esa no es la energía de la que yo hablo. ¿Me explico? Entonces, tratando de ser muy claro en eso, para evitar los malos entendidos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? La física cuántica, primero que, digamos, pues, que realmente son conceptos bastante complejos para los físicos y que nosotros lo llevamos al mundo diario así muy lightmente y entonces estaría mintiendo, pues estaría diciendo cosas que no son. Entonces, pero si yo trato como de darle el punto adecuado, ¿verdad? ¿Qué pasa con la física cuántica? Primero, ¿qué es la física cuántica? ¿No? La física de Newton, ¿verdad? La física que se conocía antes del siglo XIX, ¿verdad? Era una física muy predictiva. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres estudiar el movimiento de un proyectil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, tú conoces la velocidad inicial
¿verdad? Y con ese dato y el ángulo, tú puedes definir la trayectoria que va a tener ese objeto. Puedes predecir dónde va a llegar, dónde va a marcar su punto final, vamos a decirlo así. O sea, eso nos hizo creer que todo en el universo era determinado, era determinístico. Podíamos decir lo que iba a pasar con ciertos elementos iniciales. Todo eso se dañó, vamos a decirlo, dañó, o todo eso cambia cuando un científico, Planck, estudiando los problemas del calor, o sea, cuando tú calientas un metal, antes de que lo caliente, él es color metal, pero cuando lo empiezas a calentar se pone rojo, ¿eh? Y eso indica un cambio de energía, ¿ves? Tú estás realizando un trabajo sobre ese objeto, ¿verdad? Y estás modificándolo, estás cambiando el color. Cuando él estudiando eso descubre que la energía viene en paquetes, por decirlo de alguna manera. Estamos usando palabras del mundo diario para tratar de entender el mundo de la ciencia física, ¿no? Entonces, como pequeños paquetes. ¿Por qué? Porque él decía, cónchale, yo puedo hacer que cambie de azul a verde, pero yo le imprimo energía, o sea, lo caliento, en este caso energía térmica, yo lo caliento y no cambia. Y de pronto cambia a verde. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque termina descubriendo, porque hasta que el paquete no está completo, digamos, no se llena una cantidad mínima necesaria, no hay cambio. A eso él lo llama cuanta. Podríamos decir entonces que el cuanta es como que el paquete necesario para que haya cambio. En cuanto al color de las cosas, por ahí nace todo. ¿Para qué es esto? Empiezan a decir los físicos. Parece que hay un concepto nuevo, ¿verdad? Que es el concepto de que la energía va en paquetes, ¿verdad? Que nos permite estudiar el mundo subatómico, porque la física cuántica no es para el mundo externo, sino que es para el mundo subatómico. Entonces, el que está el átomo, los elementos de lo que está hecho el universo y la materia. Entonces, vamos a estudiar ese fenómeno. Eso llevó a la física a una cantidad de contradicciones y de no entendimiento, al punto de que los mismos creadores de la física cuántica llegan a decir, esto no lo entiende nadie. Esto no lo entiende ni nosotros mismos entendemos qué es lo que está pasando acá. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cuando somos energía, pregunta, ¿verdad? Somos energía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si nos estamos refiriendo a las partículas de las que estamos hechas, ¿verdad? O sea, la base de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sin incluir la mente y el intelecto y otras cosas, ¿no? Pensando en lo más básico de lo que somos, el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Somos energía. Ah, bueno, ¿de qué están hechos los átomos? Los átomos son de energía, los átomos son partículas, los átomos son ondas. Bueno, la física cuántica en sus inicios pensaba o descubre los átomos están hechos de las dos cosas, de partículas y de ondas. Las partículas, aquí nos metemos en un problema porque nosotros cuando pensamos en partículas pensamos en bolitas, en partículas. Sí. Pero para la física, las partículas no son esas bolitas, son ecuaciones y cosas que a ellos lo llamaron partículas porque lo tomaron del concepto de partícula, de la idea diaria, como decían con el anillo, vamos a decirlo así. Sí. ¿Me explico? Entonces, ok, y ellos descubren, estamos hechos de materia, de partículas, pero como que es ondulatoria, como que tiene propiedades de onda. Las ondas podemos imaginarlo como aquello que se forma en la superficie de un lago cuando tú lanzas una piedra, ¿no? O las ondas de un mar, ¿ok? Bueno, ellos te me han descubierto que están hechas, esas partículas subatómicas, están hechas de las dos cosas, de partículas, ¿verdad? Y de ondas, ¿ok? Entonces, nuestros cuerpos físicos están hechos de una estructura que tiene comportamiento de las dos, Somos materias,
somos ondas, pero a medida que evoluciona la física cuántica, sube un experimento que se conoce como el experimento de la doble rendija, que nos permite entender que cuando intentamos medir, dejan de ser ondas y se convierten en partículas. Pero que mientras no medimos, entonces se convierten en ondas. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Han oído hablar del experimento de la doble rendija? Bueno, echa el cuento para el que nunca lo haya escuchado, porque nosotros podemos decir que sí, los oyentes. Ok. Agarran imagínate en el mundo material, el mundo grande, en el que nosotros vivimos, que tú agarras una ametralladora y disparas balas a una pared, pero interpones una lámina de plomo que detenga las balas, ¿no? Pero esa lámina le abres dos rendijas y disparas la ametralladora. ¿Qué esperas que ocurra en la pared? Lo que va a ocurrir es que muchas balas serán detenidas por el plomo, ¿verdad? Pero hay unas que pasarán por las dos rendijas. Las que pasan por las dos rendijas marcarán en la pared dos rendijas, ¿verdad? De marcas en la pared de las balas que pasaron. Unas balas pasaron por un lado, por una de las rendijas, y otras pasaron por el otro lado. Las que pasaron por un lado van a chocar contra el lado de la pared, la rendija derecha. Las que pasaron por el lado izquierdo van a chocar contra la pared izquierda y verás esas dos marcas en la pared. Si tú haces eso con electrones, que son como las balas, que no son balas, que no son partículas, que son ondas y partículas al mismo tiempo, porque eso está ocurriendo al mismo tiempo. En el mundo subatómico, si tú haces eso con dos electrones, tú ves que ellas atraviesan las dos rendijas, ¿verdad? En ese mundo pequeñito, o sea, la ametralladora de electrones chiquitica, imagínala así, la placa de plomo chiquitica y atrás una placa fotográfica en vez de una pared, para ver el registro, pues. Si lo haces en ese mundo subatómico, no se ven dos rendijas de marcas, sino que se ven muchas rendijas de marca. Y eso es conocido en la física como que un patrón de onda que hay aquí. Estos son ondas lo que están pasando. Y dicen, los electrones son ondas, no son partículas. O sea, de lo que estamos hechos es de onda. Que dentro de un concepto, digamos así, o sea, dentro de, si no lo dices, si lo decimos así laimente, energía, pues. Ya. ¿Ves? A lo criollo, correcto. A lo criollo eso es energía. ¿Ya? Entonces son muchas líneas de energía. Resulta que dijeron, bueno, pero ¿qué está pasando? Vamos a observar eso. Y le ponen a la lámina que impide el paso del electrón, le ponen un observador allí. Al poner el observador, entonces el electrón y el fenómeno entero se convierte en un fenómeno como si fuera en el mundo real. Desaparecen las rendijas, las marcas de onda en la pared y aparecen dos como si estuviéramos en el mundo real. ¿Qué pasó allí? Se preguntan los físicos. De alguna manera, el hecho de observar hizo que cambiara esa realidad del mundo cuántico. Eso es impresionante. Tratar de darle una explicación es difícil. Sin embargo, se las han ingeniado. Los físicos son muy inteligentes y se le dan la vuelta para entender qué está pasando. Hay ejemplos que podían enseñarnos a entender. Por ejemplo, ¿qué es observar? De alguna manera observar es una cantidad ¿verdad? De longitudes de frecuencias de distintos colores que chocan contra los objetos que nosotros observamos y entran en nuestros ojos y nuestro cerebro interpreta. Cuando la luz choca contra los objetos grandes, ¿verdad? Y rebota y va a nuestros ojos, como esos objetos son pesados, no se afectan mucho. Entonces no van a cambiar porque tú los observes. Pero en el mundo cuántico, observar, dirigir un fotón para que choque contra esas partículas, las altera.
las altera y entonces, son observables desde el punto de vista macro, desde el punto de vista físico. Y eso hace que cambie su comportamiento. Claro, si nos vamos a relacionar eso con la espiritualidad, empezamos a decir, el observador afecta la realidad cuántica. La pregunta es, ¿el observador afecta la realidad física grande? Bueno, yo podré pensar, voy a cambiarle el color a esta computadora que es negra, voy a ponerla plateada, y puede estar ahí miles de años y no cambiar de color. Entonces, no la afecta. Pudiéramos llegar a esa conclusión, pero suceden cosas que dicen, bueno, ya va, por ejemplo, pero es que esto me pasó en uno de los talleres. Me dice un amigo de muchísimos años, me dice, Eibar, tengo problemas con la válvula mitral del corazón, ¿verdad? Porque no funciona bien, me dicen los médicos. Bueno, $15,000 reparar esa. ¿Será que podemos hacer algo? Yo le digo, yo pienso que sí. Yo tengo la convicción de que sí. Tú vas a hacer durante un mes lo que yo te digo y vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, hacemos una imposición de mano, ¿verdad? Le digo, vamos a pedir y a observar, a imaginar que esa válvula mitral se sana. Y dentro de un mes te vas para Ascardio, te haces tus pruebas tal y traes los resultados. Sorprendentemente ocurrió. Sorprendentemente. Qué bueno. Va, se hace los exámenes, ¿verdad? Y dice, el doctor me dijo, epa, mi corazón está funcionando. El doctor me dijo, lo que sea que usted esté haciendo, sígalo haciendo. Porque usted tiene una válvula mitral nueva y esto no corresponde con los exámenes de hace un mes y de varios meses que venía él atendiéndose eso. ¿Ves? ¿Qué es lo que cuenta Joe Dispenza? O sea, es que es posible cambiar la realidad. Quienes incursionan en el mundo espiritual dicen, cónchale, pero yo he vivido esto y me dice que sí es posible, tal como dice la física cuántica. Claro, quien no incursiona en el mundo espiritual, sino que se va por el cuántico, físico cuántico, estos sí hablan pistolas. Pueden decir. ¿Por qué? Porque su experiencia no es esa. O sea, que es tan interesante que la observación, si tú estás tan convencido de que eso no va a ocurrir y que yo no voy a transformar esa realidad, estoy tan convencido de que para mí es así, que para mí va a ser así. Es sorprendente pero el principio básico ese es, digamos, volviendo a la pregunta, ¿somos energía? Sí, somos energía, somos ondas que se colapsan de alguna manera en lo que somos. ¿Quién es el observador? Ya esa es una pregunta que no es de la ciencia, ¿quién es el observador que ha colapsado este universo? Porque entonces yo puedo decir, bueno, pero este universo está en colapso, todo parece ser materia. Entonces puedo atribuírselo a un observador, a lo que alguno puede, bueno, Dios, ¿ya? ¿Qué es? No te voy a poder decir qué es, ¿verdad? Pero hay un observador detrás de todo eso que está colapsando esto. Puedo sugerirlo, digamos. ¿Ya? Puedo proponer pensar sobre eso. Si profundizamos un poco más, pero es que ya va, yo me acostó a dormir y el observador que soy yo, o por lo menos desde aquí, desapareció, pero esto no, para mí desapareció y me inventé todo un mundo de sueños, ¿no? Que es mi nueva realidad. Pero para el que está despierto, él sigue viendo esto. Entonces yo me puedo hacer la pregunta, pero yo soy observador desde aquí. ¿No será que yo soy el mismo observador en cada persona? Que todos de alguna manera somos el único observador que aquí se desenchufa cuando cierro los ojos y me duermo, pero allá sigue viendo a través de los cuerpos de todos los demás. Ese es todo un tema súper complejo e interesante. Bueno, que estabas hablando que somos energía y hay una cosa que a mí me pasa y mucha gente le pasa, pero a mí particularmente, yo trabajo en una oficina
donde se trabaja con terapia y hay muchos clientes que entran. Y Ok. automáticamente cuando el cliente entra, que toda la gente que trabaja conmigo dice que yo tengo un don, ¿no? Porque Ajá. cuando la gente entra, yo le puedo sentir la energía a la persona Ok. y puedo sentir, entonces digo, claro, es eso, yo no lo puedo explicar, no lo Ujú. puedo explicar Claro. con científicamente porque no tengo ni idea, pero sí siento que eso que dice, que sí somos energía porque siento la energía del otro y puedo bien dejar que esa energía me afecte o yo afectarla del otro o dejar quedarme neutra. Claro. Sí, es que en la misma ciencia Aristóteles hace, bueno, imagínate, en los inicios, por lo menos de la occidental, él se preguntaba, ¿somos el cuerpo? Él decía, no. ¿Por qué no soy el cuerpo? Decía él. Porque si yo a algo le puedo decir mío, eso no soy. Él queriendo como que indagar más a profundidad el tema, ¿no? Entonces dice, yo no soy el cuerpo porque ese cuerpo es mío. Y si es mío, hay una relación de pertenencia entre lo que yo soy y lo que poseo. Entonces él decía, yo no soy el cuerpo, ¿no? Después, y las emociones tampoco, porque son mías. Y el intelecto tampoco, mi intelecto, mi mente, todo. ¿Qué soy? Y él llega a la conclusión de lo que yo que soy es existencia, conciencia. Y ser consciente de que existo me hace experimentar lo que él llamaba bienaventuranza o la alegría de saber que existo. O sea, nosotros en esencia somos alegría, la alegría de existir. Eso no es algo por decir, eso es algo esencial, eso es lo que somos. Entonces, desde ese punto de vista somos lo que llamaríamos energía, pero todavía más profundamente. Es que tú estás percibiendo a través de lo que realmente eres, no de lo que crees que no es el abrazo, digamos, no es la emoción, no, hay algo más allá, ¿verdad? Que estás percibiendo. Sí. Y claro, yo he estado siempre muy curiosa de estos temas, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención este asunto del observador. Y entonces, si yo estoy observando, detrás de mí hay un observador, o sea, uno entra en todo esto, ¿no? Y en estos, escuché en estos días también a alguien que decía que los físicos cuánticos, esto de que uno hable de la física cuántica tan ligera, no les gusta, No, porque yo no le gusta. ellos son muy científicos, entonces uno ha utilizado estos términos para explicar la espiritualidad. O sea, nos ha facilitado los hallazgos de la ciencia para comprender el mundo espiritual. Y bueno, ya ahí pues viene a ser como claro dentro de uno, porque estas personas estudian y investigan y todo lo demás, y uno simplifica en una palabra y lo agarra para uno como que lo... Entonces, yo he escuchado de este asunto de que las partículas, ¿verdad?, pueden influirse incluso estando separadas por distancias enormes. Sí. Ajá. ¿Cómo se explicaría entonces esto de que hay partículas que estén conectadas, incluso separadas por galaxias? ¿Ok? O sea, eso de repente uno le vuela a la cabeza que ¿qué dice esto sobre nosotros los humanos y esta interconexión que estamos más conectados de lo que creemos? Sí, sí. Es que, a ver, tanto espiritualmente como científicamente, en el fondo sí hay explicaciones para ese tipo de cosas de alguna manera. A ver, imagínate un océano, un mar, en la playa, tú vas a la playa. Hablemos primero a nivel, digamos, sí, intangible, espiritual. Vas a la playa y entonces ves una ola por aquí y una ola por allá. Tú puedes pensar que son dos olas separadas. Son dos partículas, entre comillas, dos entes individuales, la ola que está aquí y la ola que está más allá. Esas olas están conectadas. Sí, por el mar. El mar las conecta. Aunque yo vea que esas son dos cosas distintas, en el fondo son el mismo mar. ¿Eh? Ese concepto lo usan mucho los sabios, los espirituales, para los maestros en espiritualidad, lo usan para explicar que nosotros nos vemos como seres separados, pero en el fondo somos parte del mismo mar, somos parte del mismo océano de conciencia, ¿sí?
Ok. Entonces uno dice, bueno, que hay una forma bonita de decirlo, diría el científico. ¿Ya? El espiritual se lo cree. El espiritual dice, es así, se convence de eso y empieza a sentir la familia incluso en quien no es familia. O sea, normalmente nuestros afectos son familiares, pero cuando empiezas a ingresar en ese mundo, es que tu familia es la humanidad entera y el corazón se expande a nivel de ese sentimiento de manera real, es su experiencia real. Pero sí que si no lo ves de esa manera, sino que lo ves desde el punto de vista de la física cuántica, la física cuántica hoy habla de lo que se conocen como campos cuánticos. ¿Qué es un campo cuántico? Un campo cuántico es, imagínate esa infinidad de partículas conectadas, ¿sí? Por una especie de océano. O sea, si te los imaginas como partículas, imagínate miles de partículas conectadas todas por resorticos que le mandan, esta se movió, y le mandan la señal a la otra y la otra se termina enterando porque es parte del mismo sistema, del mismo entrelazamiento, vamos a decirlo así. Claro, en la física cuántica eso tiene ciertas peculiaridades que asustan a los físicos, porque dicen, si yo agarro dos partículas que están en el mismo sistema, ¿verdad? Y agarro y las separo y pongo una a miles de kilómetros, inclusive pueden ser a miles, no importa la distancia, ¿verdad? Y yo altero aquella se altera inmediatamente. ¿Ok? O sea, imagínate que un electrón es un imán en el fondo, por si lo tiene un norte y tiene un sur. Entonces tiene un norte hacia arriba, un sur hacia abajo. Agarro estas dos partículas, esta tiene un norte y tiene un sur, y las separo. Y no importan los miles de kilómetros que las separen, inclusive puedo ser enviada a otra galaxia, ¿verdad? Pero experimentalmente, bueno, la podemos separar kilómetros, no la podemos separar, no podemos salir de aquí, pero la separo. Y a esta le cambio el spin, o sea, le hago que el norte pase a ser el sur y el sur el norte. Y cuando a esta partícula le hago así, esta hace así, sin tocarla. Eso contradice, no es que contradice, afecta, digamos, se contrapone a la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, y esa información viajó mucho más rápido, fue instantánea. Entonces esas situaciones le dicen a los físicos cuánticos, no entendemos nada, esto es imposible. Los espirituales, wow, yo estoy conectado a todo. Pero digamos, lo importante es que se lo creen. Y cuando se lo creen, empiezan a producir las transformaciones que creen. Es asombroso, es complejo. Entonces, es preferible creérselo. Yo digo, yo que, digamos, me metí por este mundo muchísimo y por este también prefiero creerlo. Y es que no deja de ser verdad, que es que simplemente a medida que la evolución se da, ¿verdad? Ya que vamos evolucionando, nuestros símbolos internos cambian, nuestras ideas cambian. Entonces, pasar pongo este ejemplo, si el mundo está determinado y todo es posible decir cómo va a ocurrir, mi felicidad puede pasar a depender de que las cosas no sucedan como yo quiero que sean. Imaginemos ese escenario. Esa es la física, ese es yo como espiritual agarrando los conceptos de la física vieja y generándome infelicidad. Ahora, agarra los conceptos de la física nueva, ¿verdad? Y di, esto es un mundo de incertidumbre, ¿verdad? La física cuántica me habla de un principio de incertidumbre. Sí, los físicos agarraron el concepto de incertidumbre de la vida diaria y se lo pusieron a su mundo. Pero cuando yo lo aplico y digo, no, yo no voy a sufrir. Yo voy a ser feliz en la incertidumbre. Yo voy a amar la incertidumbre. Si el mundo básico que dirige la vida es incierto totalmente, para los físicos eso significa, si yo conozco la posición, no sé la velocidad. Eso es lo que significa para ellos. Si yo sé la velocidad del electrón, no sé la posición. Por eso es incierto. ¿Ok?
Pero si yo agarro ese concepto propio de la evolución, ¿verdad? La evolución nos ha enseñado eso, la evolución de la ciencia, y lo aplico a mi vida y tomo una decisión simple en el sentido espiritual, es yo voy a amar lo incierto. ¿Quién me va a hacer infeliz? Es más difícil ser infeliz. Entonces yo puedo agarrar esas ideas, meterlas en mi mente, en mi mundo y crearme un sentido de espiritualidad más profundo, porque el querer estar feliz, bien, es la búsqueda de todo ser humano. Ya. Y algo así que me viene. Si nosotros vivimos desde esa incertidumbre, estamos viviendo más desde la energía, ¿no? Uh-huh. Ok. Estamos viéndolo más como una onda de probabilidad. En la física cuántica, nos estamos dejando llevar por el mar, como por vaya el mar. Exactamente. Exactamente. Y aquella ola o aquel ser es parte de mí, de todo, pero claro, es una ola. Uh-huh. Es una ola hasta que desaparezca y se vuelva a convertir en mar. Y así es la vida. Yeah. Así es la conciencia. ¿No? Tenemos conciencia de individualidad porque ya me puse un cuerpo. Ya nací, nacimiento. Uh-huh. Educación, nombre, todo. Construimos un individuo. Uh-huh. En el fondo es totalmente irreal en el sentido de la conciencia. ¿Cómo es que nombre? La conciencia es la misma en todo. Y si yo estoy equivocado, entonces ¿por qué Jesucristo no lo está cuando decía, cuando a otro le hacéis algo, a mí me lo hacéis? Uh-huh. Entonces, digamos que soy cristiano, ¿verdad? Y ya va, pero el representante mayor de esa forma de ver la vida, ¿verdad? Hablaba de esa unidad. Uh-huh. Increíble. Interesante. Súper, súper. No, yo me río porque eso a mí descubrir, darme cuenta, yo me alegro, o sea, a mí me produce alegría, ¿sabes? Claro. Y me imagino que desde tu punto de vista, porque tú has vivido los dos mundos Sí, profundamente, sí, profundamente. sí, totalmente, sí. Y dicen lo mismo. Mira, hay dentro del ambiente espiritual existe un maestro que se llama Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es un meditante que logró la realización en el sentido del hinduismo muy joven, ¿verdad? Y él da un consejo. ¿Cómo logras tú alcanzar el descubrimiento de lo que es la espiritualidad? Sé un observador. Eso es lo que él dice. Observa tus palabras, observa, pregúntate, si surge un pensamiento en tu mente, observa ese pensamiento. ¿Ah? Y pregúntate, ¿quién está observando eso? O sea, ¿te está obligando a llevarte cada vez más al observar lo que está ocurriendo? Al final, dice él, te vas a convertir en un contento, va a surgir en ti un contento de ser, no un contento de tener, porque cambié el carro, un contento de tengo comodidad, no. Material. Uh-huh. No es un contento de ser. ¿Y a dónde está? ¿Qué está invitando él a hacer? A ser un observador de tu mente, de tus pensamientos, un observador de todo el proceso que vives o que crees que vives. ¿Por qué crees tú que a la gente le cuesta tanto? A todos, porque yo me incluyo ahí. Sí, ¿Por qué nos cuesta tanto vivir desde el observador? Porque la mente tiene una cualidad muy importante, muy propia de la mente, que ella es atraída por las cosas que los sentidos ven. Es abrumada. Un ejemplo simple para entender es la mente es como el papel en que tú envuelves algo. Si envuelves a un dulce, entonces ese papel huele a dulce, sabe dulce. Si tú envuelves un pescado, entonces el papel tiene olor a pescado. La mente, aquello que entra en contacto, lo absorbe. Entonces, si tú entras en contacto con algo atractivo, enseguida vas hacia allá. Si tú entras en contacto con algo desagradable, te lo rechazas, ¿verdad? O sea, la mente domina al ser del ser humano. O sea, el ser humano ha invertido la verdad de lo que es.
Me explico. El cuerpo es lo más importante, dice el ser humano. Es con lo que más me identifico. Entonces le doy al cuerpo sus comodidades. Y que esté bien. Y si me golpeo con algo, el dolor es exagerado y es traumático, ¿verdad? En segundo lugar, o sea, ha puesto al cuerpo arriba. En segundo lugar, las emociones y los sentimientos. En tercer lugar, la mente. En cuarto lugar, hacia abajo, el intelecto. Y finalmente yo termino siendo un esclavo de todos mis instrumentos. Yo son instrumentos del yo, del ser. Si eso estuviese al revés, o sea, el cuerpo es el burrito de carga, es el que obedece. Debe ser así, ¿verdad? Y por encima del cuerpo, ¿verdad? Los sentidos y los sentimientos, y más arriba la mente, el intelecto, pero el yo verdadero es el que domina a todos, debería ser, domina esos instrumentos. Pero si yo tengo alguna inversión de eso, digamos, lo más importante es el cuerpo, bueno, las consecuencias son el desastre, ¿verdad? Porque lo que quiero es, digamos, satisfacer solo el cuerpo. Pero si son las emociones, entonces eso es un mar de dramas y tormentos y tormentas, vamos a decirlo así. Pero es porque el yo se ha subordinado a las emociones. Si el yo se subordinó a los sentidos, tiene sus consecuencias. O sea, el hecho de que los instrumentos no estén bajo el dominio del propio ser es la razón de ser de todo ese caos y ese sufrimiento que vivimos. Eibar, y ahorita se está hablando mucho de manifestación, ¿verdad? O sea, bueno, es algo que particularmente a mí me ha apasionado también muchísimo. Y después cuando uno lo mira también desde la física cuántica, aquí entraría, o explícanos tú, por favor, cómo entraría ese tema de la superposición. O sea, es lo mismo que estamos hablando porque es como ver diferentes dimensiones o diferentes posibilidades en las que se puede precipitar esa realidad. Entonces, Sí. La manifestación, pues, es como que me convierto en onda para que lo que pasó con el señor, que se curó del corazón, Sí. se convirtió en onda, sus pensamientos. Convirtió en realidad, en su mundo material, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Cambió esa estructura material por una estructura material sana y de correcto funcionamiento. Sí. ¿Y cómo se explicaría entonces ese término de la superposición desde la física cuántica? O sea, si existen múltiples posibilidades antes que tomemos decisiones, ¿verdad? Nosotros, o sea, cuando elegimos finalmente y le colocamos la atención a una, por lo general proyectamos a que esa realidad se manifieste. Sí, sí, sí. Desde la física, ¿cómo se explica ese término? ¿Aplicaría aquí en el tema de la manifestación? Es que, como te digo, en el sentido de que nosotros podemos agarrar esos conceptos que significan una cosa para el mundo físico y como entendimos de determinada manera, los ponemos en práctica en nuestro mundo no cuántico y funcionan, pero funcionan porque nuestra convicción en eso es así, ¿verdad? Poder decir, mira, es que yo usé la superposición, o es que yo logré colapsar la onda en un corazón sano, es que yo logré, ya es un tema bastante ambiguo. Yo puedo imaginarlo como sea, ¿ya? No hay manera de explicar que si fue eso o no fue eso. Porque como esos conceptos son para cosas tan específicas del mundo cuántico, yo puedo imaginar, ¿verdad?, que pasó eso, pero no tengo manera de comprobar que pasó eso. Yo lo que puedo es saber que en la convicción de que puedo cambiar esa realidad, termino viendo que puedo hacerlo. ¿Sí? Es como que tú tomas las ideas que la ciencia te ha venido presentando y los cambios que ha tenido desde el siglo pasado hasta hoy y te puedes construir una realidad mucho más evolucionada gracias a esas ideas. ¿Me explico? Es así como realmente
Claro, yo entiendo que el aspecto de que del cuántico como tal lo puedo usar como marketing, como para llamar la atención de un público y encauzarlos en una dirección, ¿ya? Y no puedo explicarlo sino de esa manera. No hay otra manera. O sea, el ser humano no tiene la capacidad de entender un concepto si no tiene con qué compararlo. Yeah. Hablemos de Dios. ¿Cómo nos vamos a imaginar nosotros a Dios como el más grande de los hombres? Lo encarnamos en Jesucristo, lo encarnamos en seres, ¿verdad? Que Krishna, Ram, depende de la religión, ¿verdad? Buda, Sai Baba, o sea, cada religión lo encarna de una manera, pero lo visualizamos como el más grande hombre. ¿Por qué? Porque es lo que podemos comparar y entender. Si fuéramos una hormiga, la más grande de las hormigas, porque las hormigas no se van a imaginar o no van a visualizar a Dios de otra manera que no sea desde su condición. ¿Ves? Entonces, yo creo que es eso lo que hacemos. O sea, nosotros, oye, mira estos conceptos tan interesantes que tiene la física cuántica, ¿verdad? El principio de incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo me puede servir eso en mi vida, pero como concepto? Como mi propio concepto de incertidumbre. O sea, yo gracias al principio de incertidumbre, llego a la conclusión de que yo soy la certidumbre del universo. No en el sentido de yo soy Dios, no, sino que a pesar de que el mundo sea incierto, a pesar de que pueda haber caos, yo soy la seguridad de eso. O sea, el sentido del yo, el sentido de ser, es la certidumbre del universo caótico. ¿Me explico? O sea, eso te va a dar una fortaleza que no te vas a derrumbar nunca. Ya, porque ahí empiezas a vivir de lo que tú estabas hablando, que en vez de vivir de la mente, estás viviendo desde el ser. Correcto. El ser es la certidumbre, el ser es lo que no cambia. Las emociones van y vienen. El cuerpo se deteriora con los años, va transformando, niño, joven, adulto, anciano, ¿verdad? Pero el ser, el alma, o como lo queramos llamar, ese ser interno yo de cada persona, es certidumbre total. Es yo, ese yo es la verdad, la esencia del universo. Entonces, aunque el principio de incertidumbre es otro, cuánticamente, tú agarras la idea y la conviertes en algo muy útil para ti, en el sentido espiritual. Lo mismo ocurre, bueno, este universo tiene múltiples dimensiones, lo que mencionas, ¿no? Este universo tiene múltiples estados y yo puedo escoger, en vez de pararme de aquí de forma violenta o molesto o tal, ¿por qué no me creo una realidad de armonía, de paz y de bienestar y ya? Y la escojo. Una vez que la decido, escogí uno de los estados. Así como hace el electrón, pudiera compararlo, así como hace el electrón, ¿verdad? En el mundo subatómico cuando es observado. ¿Ya? Yo soy el observador que crea su colapso. Colapso para los físicos, colapso es que se convirtió en partícula, vamos a decirlo así. Dejó de ser probabilidad y se convirtió en un objeto ocupando un lugar y un espacio físico determinado. ¿Verdad? Entonces, yo puedo colapsar mi mundo en un mundo de armonía. Entonces, esto da para construir toda una evolución espiritual totalmente, no tengo la menor duda, da. ¿Cómo funciona? Y bueno, ya es como que dos temas aparentemente distintos, ¿verdad? Pero muy conectados. Es como, yo lo veo más, por tratar de darte un enfoque más claro, como las patas de una mesa. Agarra tú una mesa de 3 patas, que es lo mínimo que necesitamos para que sea estable, ¿verdad? Y déjale una, la ciencia. Eso es muy inestable, eso es peligroso, la ciencia es muy peligrosa. Puedo hacer desastres, puedo tirar bombas atómicas, puedo destruir sociedades enteras, ya, un virus, crear pandemias, o puedo
abrir sistemas de riego, crear un tomógrafo para estudiar mejor las enfermedades y corregirlas. Todo eso está implicado en la ciencia. Pero ¿qué pasó? Que ya no es una sola pata, ahora tiene otra pata. ¿Y cuál es la pata que regula esa ciencia? La espiritualidad. La espiritualidad es la que te va a hablar de amor, te va a hablar de bondad, te va a hablar de compasión, te va a hablar de los valores humanos, ¿eh? Y le va a dar solidez a esa ciencia. Y ellas dos solas no sirven porque esa mesa, ¿verdad?, en dos patas no sostiene una tabla para que sea útil, ¿verdad? Necesitas una tercera pata. ¿Cómo convierto yo esos conceptos espirituales y esa ciencia sin tecnología en algo útil? Necesito tecnología. ¿Ves? Entonces, la tecnología es aquella otra, ¿verdad?, pata que le da a la sociedad, a la vida, al ser humano, una estructura estable sobre la que construir. ¿Ves? Y la cuarta. Él dijo 3 patas, Natalia, no le busque la cuarta pata al gato. La cuarta pata acá. Pero pues con tres ya es suficiente. Ya 3 es suficiente. Yo tengo una pregunta. Si la mesa le pones más patas, mejor, ¿verdad? Pero con 3. Eso es lo mínimo. Yo tengo una pregunta. Para la gente que está escuchando todo esto, ¿no? Pues yo me estoy poniendo desde pensando yo que estoy escuchando todo esto, es la primera vez que lo escucho. Para la gente sí, que está escuchando. No, yo me voy a desconectar porque no entendí nada. Pero si yo me llama la atención esto de que, bueno, ¿cómo hago yo para vivir más desde el ser y menos desde la mente? Entonces, ¿qué consejo? O sea, un solo paso, o 2, o 3, maybe. Observar. Pero ¿cómo observo? Porque si yo estoy escuchando esto, yo no, o sea, desde que no sé nada, ¿cómo observo? Lo que pasa es que tú tienes una vida externa que consiste en nacer, crecer, reproducirse y morirse. ¿Ya? Eso lo hacen los animales también, ¿no? ¿Sí? Sí. Nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos eso, ¿no? Vemos un ser humano y entonces esa condición humana trae consigo una cantidad de cualidades. ¿Qué significa ser un ser humano? Entonces tú dices, hay valores, rectitud, paz, amor, no violencia. Hay una serie de valores que son propios de la humanidad. ¿Sí? Tengo que empezar por observar. Pero es que esta conducta mía, ¿verdad?, no es violenta, pero ni los perros se agarran así, por ejemplo, ¿verdad? ¿verdad? Es que a eso llamo observar. Si tú te observas, surge una vida interna que no tiene que ver exactamente con la vida externa de todo lo que es externo, ¿no? No tiene que ver con comer, no tiene que ver exactamente con inicialmente, ¿no? ¿Ya? Sino que tiene que ver con tu mundo interno, la observación de cómo soy, cómo reacciono, cómo pienso, cómo siento, y terminas descubriendo todo un mundo interno. Es decir, a nosotros nos enseñaron a que 5 sentidos y a través de eso nos expresamos. Yeah. Pero eso es real, digamos, inicialmente. Pero realmente hay todo un mundo y de sentidos a través de lo que tú observas. Tú observas que tú, cuando tus pacientes llegan a la consulta, tú sientes algo, ¿eh? Eso estás observándote. Y esa observación te lleva a conocerte. ¿Eh? Okay. Y a medida que eso lo enriqueces, no solamente con el paciente que llega, sino en tu actividad diaria, te conviertes en un observador de tus procesos. Tu vida se vuelca hacia, ¿cómo hago para que esto que yo sea esté bajo mi decisión? ¿Ya? No ser yo una víctima de toda una cantidad Del de esposo, cosas. del hijo, de que manejó, de que se me metió, de que X. Sí. Vas a fallar 1000 veces, vas a recomenzar 1000 veces, ¿verdad? Pero estás construyendo un proceso interno de observación. Eso te va a llevar a un entendimiento, ¿cómo llamaríamos? Sí, a un entendimiento, o tal vez la palabra es compasión, pero no la compasión del que es menos, pobrecito, sino
que entiendes por qué ocurre lo que ocurre en tu entorno, con familiar, con amigos, con todo. Entiendes todos esos procesos afuera porque los estudiaste dentro de ti. Como dicen los espirituales, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Claro, hoy en día se entiende, ¿verdad? Si yo me observo a mí y allá no va a ser diferente, allá va a ser igual. ¿Entiendes lo que está pasando allá? ¿Qué va a surgir en ti cuando tú entiendas que lo que está pasando allá y las razones por lo que va a surgir compasión? No te vas a decir cómo lo ayudo. ¿Ya? ¿Cómo lo ayudo? Porque no se ha dado cuenta. ¿Ya? Vas a decir que el ciego te pega con un garrote con el que usa para caminar y tú no te devuelves a golpearlo. No entiendes, está ciego, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Eso es lo primero, vas a descubrir eso. No se da cuenta de lo que está pasando y por qué actúa así. ¿Qué va a pasar en ti? Compasión. Entonces te empiezas a conocer en ese otro. ¿Ves? Ese es un mundo que va creciendo, es un reino extraordinario de posibilidades ahora internas más que externas. ¿Ah? Sí, y vivimos en un mundo tan acelerado que todo el mundo anda a 1000 por hora y nadie se para a observar reacciones, a observar. Sí mismo, no. Y así mismo, pues las reacciones mías. Claro. No las del otro, sino las propias. A mis reacciones, o qué pasó aquí, o por qué me sentí así, o de repente no lo hice en el momento que estaba pasando, pero también observar es analizarme después. Ah, mira, es que, claro, porque eso también sería parte de la observación, ¿no? Sí, claro, el análisis, deducir, el observarte la próxima vez, que ocurran las cosas termina convirtiéndose en algo bueno porque es la forma en que tú te puedes evaluar. Claro. Es todo un mundo, digamos, bueno, Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Lo entiendo, ¿ya? Desde ese punto de vista lo puedo entender. Te estás mirando para afuera, yo estoy mirando para adentro. Yo lo estoy llevando hacia adentro, no hacia afuera. Ah, ok. Me alegra entender eso, me alegra. Con razón, ok. Bueno, yo de toda esta información, es así como concluyendo, o sea, en mi mente como haciendo como una conclusión de todo esto, que realmente, pues, una de estos grandes valores que tenemos que es la gratitud. Agradecer a la ciencia, en este caso la física cuántica, que se ha hecho tan de moda, que ha sido así como, Claro. porque ha sido como el héroe, o sea, salió como a la luz, vinculó lo que se había visto como separado, la espiritualidad. Claro. Entonces, hoy en día, estaba escuchando bastante de neurociencia, que en verdad es súper interesante. De hecho, ese término de la metacognición, que es ese observar, o sea, la metacognición es observar simplemente tu pensamiento, tu cuerpo, todo esto. Y bueno, y cómo realmente, pues, la ciencia está uniéndose, o sea, yo percibo, pues, que hemos tenido mucha separación y por eso, pues, han habido todos estos siglos o miles de años de mucha confusión humana. Y dentro de esa confusión es como que hubo una separación entre la parte científica, que realmente es como bastante reciente, y la espiritualidad. Entonces se separó y ahorita, gracias a la física cuántica, que nos inspira con sus términos que son muy complejos para los científicos, pero para uno que lo traduce a lo criollo, lo puede integrar y estamos creando esta unión. Entonces me parece fantástico, de verdad. Es creer para ver. Es creer. O sea, ver para creer es una forma. ¿Ya? Pero ¿de qué nos enseñó la física cuántica? En poquitas palabras, creer para ver. Cree en eso y va a terminar siendo una realidad. En lo que piensas te conviertes, dice otro dicho de sabiduría hindú. En lo que piensas te conviertes. Entonces desde ahora en adelante cuido lo que pienso, porque eso me va a construir mi futuro. Todo nace ahí. Es así, eso es física cuántica llevada, digamos, a términos espirituales para nosotros. Para los físicos cuánticos, entonces inventan cosas. Pero es entendible.
porque no lo han vivido, no han vivido la otra cara de la moneda. La moneda tiene dos lados. Sí. Ya. Y si pudieras dejarle una idea más a nuestros oyentes, algo que no haya salido en la conversación que tú quisieras conversar, ¿cuál sería? Una idea. Yo admiro el hecho de que las ideas, a medida que evolucionan, nos permitan crear nuevos patrones de autodesarrollo. En el fondo de eso es de lo que se trata. ¿Cómo yo tomo estas nuevas ideas, verdad? Para usarlas en mi propio proceso de crecimiento. De eso se trata en el fondo. Antes nos hablaban de un mundo rígido, ¿verdad? Donde todo ya se sabía. Los físicos llegaron a sentir eso. No, ya todos lo sabemos. Imagínate, o sea, llegar al punto de todo lo sé. No, tengo que estar muy perdido para poder creerme eso. Entonces la vida le dio una lección a la física, ¿verdad? Abriéndoles un mundo en el que no saben nada y no entendemos nada. ¿Ya? Este es un mundo, el mundo material no es ni el 1% de la creación, entre comillas. Digamos, este mundo en el que nosotros observamos no es ni el 1%, o sea, el 99% está escondido para nosotros. Imagínate. Entonces, eso nos enseña el nivel de ignorancia, digamos, que tenemos del mundo externo. Yeah. Es mejor totalmente crecer en el mundo interno. Yeah. Me acuerdo así como a la Matrix, la película La Matrix, yo no sé si la has visto. Sí, total. Sí, total. Es que toda la ciencia está llevándonos a comprobar que eso es así. Tal vez no haya un señor sentado en una computadora al final, tal vez. Tal vez, claro. Por lo menos no como nosotros. Si está tan en otro plano dimensional que ni imaginamos cómo es. Ya. No lo sabemos. Pero sí, el mundo tiene un componente ilusorio. Bueno, los hindúes lo llaman la maya, ¿verdad? Maya es esa ilusión que nos hace creer que lo irreal es real. Por ejemplo, ellos tienen un ejemplo muy interesante. Dentro de su cultura, andan en el campo y ven una serpiente, ¿verdad? Se asustan, brincan, corren. Pero resulta que cuando miran dos veces no era una serpiente, sino que era una cuerda. Entonces se relajan. A eso ellos lo llaman maya. O sea, a esa ilusión que yo sobrepuse a la serpiente, a la cuerda, perdón, le sobrepuse la serpiente. La serpiente nunca estuvo allí. ¿Verdad? Así son la mayoría de nuestros miedos y de nuestras angustias y nuestros temores. ¿Verdad? Son irreales, son inventados, porque sobreponemos sobre la realidad, ¿verdad? Una irrealidad. No. Eibar, y con todo lo que sabes hoy, ¿qué crees que realmente importa en la vida? No, en la vida importa el amor y más nada. Y no me refiero exactamente al amor de pareja como solo es, ¿no? En su expresión grande. La vida es una oportunidad de amar. Bien sea que lo expreses a través del servicio, a través de la compasión, a través del compartir, a través de esto que estamos haciendo. Eso es lo valioso. Y lo otro es escenarios secundarios para expresar el amor. No quieres vivir una vida en la expresión del amor, entonces vas a vivir una vida en la expresión del temor. Seguro. Seguro que vas a temer y vas a sufrir y vas a una cantidad de rollos por no girar en esa dirección. O sea, la vida misma, ya sea que sea a través del conocimiento de la ciencia o bien sea que sea a través de la espiritualidad, te va a convencer de que es así.
de que en ti tienen que surgir tarde o temprano, en todos los seres humanos, el desapego tiene que surgir. ¿Por qué? Porque si no te apegas a cosas que nada, que te traen en el fondo una cantidad de controversias y sufrimientos propios del apego. Nosotros usamos mal los instrumentos. O sea, el apego es para, por ejemplo, porque apegarse a la verdad. Ah, el apego es bueno si me apego a la verdad. Si me apego a lo correcto, si me apego a los valores humanos. Pero si me apego a una persona o me apego a un objeto o me apego a una idea, soy peligroso. Si me apego a una idea, puedo hacer desastre en el planeta, empeñado en una cosa que todo el resto no está de acuerdo que sea así. Ejemplo, las guerras. Las guerras es el mejor ejemplo del apego. Claro. Sí. Si me apego bueno, a objetos y el objeto se rompe, que es lo más normal que ocurra, tarde o temprano, se deteriora, voy a sufrir, ¿verdad? Entonces, si me apego, etcétera. El amor es desapego en su mayor expresión, porque importas tú, no yo, o más tú que yo, no porque seas más importante o menos, sino porque es que estoy practicando el verme en ti. La oportunidad del amor presenta la oportunidad de ver que todo aquello soy yo. Como dice el hinduismo, ¿verdad? Actúan así. O sea, yo soy eso. Ellos tienen sus prácticas que son profundas. Cuando aquello te molesta, cuando aquello te refleja, cuando aquello es que tú eres eso, se dicen a sí mismos. Yo soy eso. Y es difícil para el ego aceptar eso, porque yo estoy estudiando el curso de milagros y nosotros entrevistamos a una doctora y hablamos del curso de milagros y yo me estoy fascinada estudiándolo. Y es básicamente eso, es vivir desde el amor y no desde el miedo, pero cuando tú empiezas a hacer esa práctica, porque yo la estaba practicando desde que hicimos la entrevista con ella, de cuando yo veo al otro y llega y me hace sentir de cierta manera, y, entonces empiezo y de repente digo, si lo que estoy viendo afuera es porque esto está aquí adentro, mami, así que bájale 2, métele compasión. Toda medicina es amarga, ¿ya? Pero la salud resultante es gratificante. Entonces, bueno, es desagradable porque estás empezando a tomar la medicina, pero cuando te cubren, entonces vas a decir, lo mejor que hay es esa medicina. Sí. Entonces será dulce al final. Sí. Sí. Ay, no, qué maravilla. Bueno, vamos a cerrando aquí, Eibar, ¿alguna otra cosa que quieras comentarle a nuestros oyentes? ¿De dónde te pueden encontrar? ¿Tú estás haciendo talleres todavía? Cuéntanos un poco. Bueno, yo dicto talleres ocasionalmente en el centro Saibaba. Ellos me prestan el local, en la carrera 30 con calle 39. Hay un centro Saibaba que fundamos hace muchísimos años, cuando yo tenía 15 años más o menos. En ese entonces fundamos un grupo de personas en ese centro. Y hoy en día ellos me lo prestan. Cuando yo quiero dictar talleres, cuando ellos me piden, vamos a dar un taller, que eso es muy bueno. Entonces organizamos y dictamos talleres allá. Pueden llegar por allá y serán recibidos con todo el cariño. ¿Algún taller que tengas pensado sacar pronto o ahorita no hay ningún plan? Estamos pensando hacer uno. Digamos, esos talleres son consecutivos. Empezamos con uno que se llama Ciencia y Espiritualidad, donde presentamos bastantes conceptos científicos y les vamos dando su paralelismo espiritual con la intención de producir ese cambio de paradigma. Las cosas no son tan rígidas, ¿verdad? Las cosas no son ciertas, las cosas son bastante inciertas. Y si tú aprendes a amar esa incertidumbre, vas a estar mejor. En ese taller hablamos de patrón conductual, lo que es el inconsciente o el subconsciente y cómo limpiarlo un poco, cómo aprender a interpretar desde
inconsciente los distintos fenómenos que tiene la vida. Hablamos de entidades biológicas, hablamos de un poquito de patrón de conducta, meditación, bueno, y todo lo que son los conceptos de los avatares, digamos, los descensos de distintas encarnaciones divinas y cada uno con un propósito, y cómo tiene una relación con el fluir de nuestro sistema solar a lo largo de la galaxia. O sea, tocamos todos esos temas para sentar bases claras, ¿verdad? No se trata de creer en cosas imaginarias, ilusorias. No digo que no sirva, también sirve. pero saliendo un poco del siglo pasado y entrando a las nuevas formas de ver la ciencia, lo relacionamos con la espiritualidad y bueno, les gusta mucho. Y a veces damos uno y los mismos vuelven y repiten el taller porque quieren estar sentados ahí oyendo. Y dicen que aprenden cosas nuevas, o sea, entonces, bueno, ahí nos reunimos. En este momento no estamos dictando uno, tenemos pensado dictar uno dentro de poco. Nada, vayan allá y se van a enterar apenas le demos el próximo taller. Bueno, y también nos puedes avisar y nosotros en nuestras redes te avisamos, perfecto. vamos te anunciando aviso para que el que esté interesado pues se acerque. Perfecto, muy bien, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Eibar, Ustedes, Nathalie. Gracias, Eibar. No, yo encantadísima, de verdad, yo feliz porque te tengo aquí cerca. Así gracias. Que, sí, no, yo encantada porque efectivamente pues ahí hice conexión contigo en uno de esos talleres, participé en uno de los talleres y que encantada de verdad con esa facilidad de encontrarse con los paralelismos, como dijiste tú, de estos mundos tan científicos y tan profundamente espirituales al mismo tiempo. Y entender que tienen que estar de la mano, esos mundos tienen que estar de la mano. O sea, que no estén de la mano es un caos, es peligroso. Gracias por a ustedes. Una alegría para mí compartir con ustedes la experiencia hoy. Qué bueno. Bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy. Y si pueden compartirlo para que esto le llegue a más gente como siempre, suscríbanse al canal, que eso nos hace que lleguemos a más personas. Y nos vemos en el próximo episodio. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.